Si a mí me preguntan cuánto sentí que había nacido para ser poeta, ya te lo estoy contestando todo. Te estoy diciendo que nací, me di cuenta cuando era muy chica, cuando en aquellas fiestas del primario, las maestras me pedían que las hiciera alusión a la festividad patria o de los próceres, y yo me instruía con lo pequeña que era, porque tenía 10 años, 12 años, y escribía siempre los discursitos, por eso me elegían. No es que me haya dado cuenta ahí de que tenía que ser poeta, pero sí cuando llegué a la adolescencia, yo le llamo que en aquellos tiempos era la alta adolescencia. ¿Por qué? Porque todavía éramos adolescentes a los 18 años. Y ahí fue cuando comencé a nutrirme, como digo yo siempre. El poeta se tiene que nutrir. Tiene la esencia y nace con la esencia. Para la poesía o para todo tipo de arte, uno nace con una tendencia. Que no tiene nada que ver los signos zodiacales, solamente que se da cuenta qué es lo que le gusta. Y cuando el ser humano hace lo que le gusta, investiga, profundiza y comienza a formarse casi sin darse cuenta. Porque yo tenía lecturas que no correspondían a mi edad, porque eran lecturas muy elevadas, pero era feliz preguntando, informándome sobre lo que no comprendía todavía. Tuve la suerte enorme de que mi madre también era artista. Lo que pasa es que era una artista de esas sofocadas, esas mujeres de la época en que no podían hacer otra cosa más que atender la casa y los hijos, ¿no es cierto? Y yo tuve más suerte con decirte que yo sabía sentarme al lado de mi abuelo, los pies no me llegaban al piso todavía, y él me leía partes de la Divina Comedia. Entonces sí, lógicamente que uno va puliendo lo que le produce encantamiento. Y eso fue lo que me pasó. Pero después me pasó lo que le pasa a casi todas las mujeres, me enamoré. Y cuando me enamoré, lo hice de una persona, mi marido, con el que tuve mis hijos, que estaba en otra actividad, tenía otros roles para desempeñar. Y lo que hice es optar por callar mi voz y mis impulsos para el arte, porque lo práctico era ponerle el hombro y trabajar con él, codo a codo, porque para eso empecé a tener los hijos, que tuve 4. Y recién después seguí leyendo muchísimo, porque considero que ese es el deber del poeta, es la única nutrición que recibimos. Y recuperé mi voz poética a los 35 años recién. Y la verdad que fui muy feliz cuando me di cuenta de que podía dedicarme a eso que no da ningún rédito económico. Jamás la poesía va a dar rédito económico a nadie, salvo los grandes poetas que luego que se mueren se editan 1000 veces sus libros y ahí se venden. Pero para mí la poesía
es un camino para no llegar a ninguna parte. Yo siempre pienso en la poesía como en un túnel invitador que está en penumbras, al que el poeta debe iluminar o dar sombras según su propio estado de ánimo, según lo que piensa. Entonces se construye la poesía a través de ese laberinto propio que uno tiene en el alma, en el espíritu. Y sí, el trabajo del cerebro es importantísimo, pero ¿qué sería del poeta si solamente tuviera nada más que el instinto poético? Siempre se van filtrando en el camino y en la vida, se van filtrando lo que uno piensa, lo que uno siente en sociedad. La captación de la sociedad la hace el poeta con su sensibilidad. Y bueno, yo pienso que los pilares de mi poesía son los de muchos poetas. El misterio de la vida, sus altibajos, sus levantarse y caerse, registrados siempre en el espíritu, con rastros o sin rastros, pero son experiencias. Otro de los pilares de mi poesía es el pensamiento. El pensamiento profundo me fue alimentando. Uno forma más o menos algo así como una amalgama personal. El instinto nos lleva por el camino del pensamiento y sabemos a quién acudir luego. Investigamos y llegamos a tener una firme convicción sobre la índole humana a través de nuestras propias experiencias y lo que profundizamos. Hay quien dice que los poetas somos muy buenos psicólogos. A mí me interesó la psicología solamente cuando me tenía que recibir de docente, pero en realidad tenemos ese instinto de percibir en los gestos, leemos en la gestualidad, las actitudes de los grupos sociales también, y todo nos pega, todo no digo que nos marca, sino que nos enriquece realmente. En tierras altas, el sol, roca que arde, abate los hombros, fuego seco sobre la piel, en escamas de bronce sin edad. Sombrero tiras de pita, chala a la espalda, para la hoguera de la noche helada, sobre los mismos cuerpos que ardieron en el día. Dejaron quieta la sombra y los perfiles sobre la piedra. Nadie quiere ver las figuras oscuras hormiguear a pie el camino de arcilla y cardones. A veces el encuentro de la dulzura solitaria de un tunal jugoso acorta el camino al rancho, donde el tamal, donde el agua escasa, donde mañana será la nada. En tierras altas, el sol es una roca ardiente, una flecha de fuego sobre la piel oscura. La poesía es como una esponja que absorbe todos los sentimientos que conmueven al poeta, absolutamente. Los libros fueron creciendo conmigo, entonces si tengo que desdeñar uno,
no haría como Borges, que retiró la edición de su primer libro. Todavía hoy me parece que algunas cosas de mi primer libro del año 88 todavía me gustan. No todo, por supuesto. Es muy bueno releerse, aparte de releer a los grandes y elegir la gente con la que te querés nutrir los pensamientos y las tendencias, releerse a sí mismo para darse cuenta de los errores que se cometieron e ir corrigiendo. Es un camino de autoconstrucción la poesía. Yo quiero mucho mi libro Árida Lengua, la prueba está que acabo de hacer una pequeña segunda edición. Y fue muy considerado ese libro, Árida Lengua. Un libro de poesía bastante breve, bastante concisa, con mucha consistencia de pensamiento. Y luego mi último libro, Prontuario, que lo escribí con toda la intención de no seguir escribiendo. Pero eso es como una cosa imposible, es imposible. Así que en Prontuario, que es un libro más grandecito, de más cantidad de poemas, yo me siento representada porque tuve la humildad de reconocer errores pasados. Rescaté poemas que los traje, mejor dicho, a esta época, con breves correcciones, con supresiones, pero los pude recuperar a mi estilo actual, al que ya no voy a renunciar. Yo no puedo elegir un libro mío que sea bisagra, porque tampoco sé si voy a renunciar a escribir. Yo pienso que voy a seguir escribiendo, voy a seguir pintando, seguramente, porque no se puede evitar, es un mandato. Y el arte, lo único que da, que produce son gastos. Porque la biblioteca hay que nutrirla como nos nutrimos nosotros. Bueno, la pintura también hay que nutrirla, comprar los elementos. O sea, nunca uno debe esperar del arte otra cosa más que el placer de escribirlo, de hacerlo, de pintar. Ese es el primer placer y creo que cubre las expectativas. Si después circula, pero en lo que no creo yo es en el arte empujado por el propio autor. Creo en esa creación. Mirá, Alejandro Nicotra, por ejemplo, es un poeta silencioso. Es un poeta que cada vez que leo un poema de él me doy cuenta que es el fruto de ese pensamiento tan profundo y ese amor por la naturaleza que él tiene. Y él aúna en su poesía todo eso que es el fruto de la observación y del silencio. No me quita el sueño que sella en mi boca y me amordacen. Despierto gimiendo cuando el soñar se hace trizas y golpea contra las 4 paredes de todas mis noches negras. Recibo todavía ahora influencias y orientación de poetas consagrados de mi generación. No solo me limito a la ciudad de Villa María, que por cierto tiene un buen plantel de poetas excelentes, la ciudad de Villa María, sino que me explayo mucho más. Tengo grupos que me reciben en Buenos Aires, he ido al exterior con mis cosas, con mi poesía, con mi pintura,
y me hace feliz. Considero que nuestra poesía, por la riqueza y la variedad de climas y de zonas, nuestra poesía florece de acuerdo a las condiciones de la tierra, el enraizamiento que tiene el poeta con su tierra, con su región y sus características. Hay una poesía cordobesa, pero yo te voy a decir lo siguiente. La poesía cordobesa se fortaleció tremendamente con la Escuela de Lenguas. Hay que reconocer que la Escuela de Lenguas gravitó muchísimo sobre el florecimiento de la poesía de Córdoba. No puedo decir que toda la poesía de Córdoba es excelente y que me deslumbra, porque a mí me molesta un poco las centralizaciones. O sea, la poesía rosarina, la poesía de Córdoba, la poesía de Buenos Aires, la poesía tucumana, no, las centralizaciones, las especificaciones sobre un lugar geográfico me molestan muchísimo. Jamás yo leo algo porque sea de Córdoba, sino que elijo lo que me deslumbra. Hay muy buenos poetas, Alejandro Nicotra, Osvaldo Guevara, dos venerables poetas que tienen en este momento 80 y tantos años, son poetas de Córdoba pero viven en Villa Dolores. O puedo hablar de otros poetas grandes de Córdoba, muchos que son queridos amigos míos, muchos. Estoy relacionada, por ejemplo, con Leonor Maboecín, con Sonia Rabinovich. Acaba de morir hace pocos meses Alejandro Smith. Alejandro Smith, un poetazo monumental, y en él abrevaron una generación de poetas que abrevaron en Alejandro. Muy amigo de María Teresa Andrueto, otra poeta cordobesa. Yo no sé si decirte que a mí me duele, por ejemplo, no nombrar. Me duele no nombrar, porque seguramente que yo después voy a sentir que he traicionado o que he omitido a alguien. Bernardo Schiavetta, por ejemplo, es un poeta casi secreto. El Negro Suárez, delicioso poeta, 80 años tiene el Negro y escribe cada vez mejor, es como Gardel. Pero acá en Villa María, por ejemplo, tenemos a Dolly Pagani, la decana de la poesía de Villa María, vamos a decir, de la región prácticamente. Tiene taller, todavía con sus 80 y algo, tiene talleres. O sea, sigue sosteniendo el sistema de talleres de literatura. Y mucha poesía, hay mucha poesía, prolifera la poesía, ¿viste? Me dejó sola, respirando como único privilegio. Hace tiempo que sus manos huesudas traman arrancar de mí las mejores horas. Dejó solo la sombra de dos cuerpos. La busco, me ofrezco a su rapiña, pero ella sigue, huesuda, a la espera.